Quiero comenzar con una pequeña historia. Pues no es una historia, es más bien como una anécdota, porque habla de un arqueólogo, un hombre dedicado a la arqueología, y él platicaba que excavando en una antigua ciudad del Medio Oriente, en la excavación que ya tenían como un año excavando y trabajando en ese lugar, dice el arqueólogo que hicieron un descubrimiento maravilloso. Él menciona que era una maravilla lo que encontró ahí, y no se refería a encontrar oro, no encontraron piedras preciosas, es más, no encontraron ni siquiera vasijas antiguas. Lo que el arqueólogo encontró fue un cementerio. Di conmigo, un cementerio. Dice que estaba ese lugar lleno, literalmente lleno, como está un cementerio, tipo los que hay en México que ya ponen muerto sobre muerto. Dice que estaba lleno de esqueletos humanos, pero él decía que eran tan antiguos que prácticamente los huesos estaban blancos totalmente y secos en su totalidad. Dijo que era impresionante la cantidad de restos óseos que había encontrado, y él, en su mentalidad de historiador, de arqueólogo, dice que cuando él estaba viendo todos esos huesos, él en su mente dice que comenzó a preguntarse, a hacerse preguntas, y él decía, ¿qué historias pudieran contar esos huesos? ¿Quiénes fueron esas personas que ahora son huesos? ¿De qué murieron? ¿Cómo vivieron? ¿Qué sueños tuvieron un día? ¿Qué esperanza se murió con ellos? Escucha, en la Biblia hay una historia muy similar. Es la historia del Valle de los Huesos Secos, que no habla de un relato de arqueología, habla de un relato profético que hizo que cambiara la perspectiva de vida de un hombre llamado Ezequiel. Y que yo confío que también esta historia del Valle de los Huesos Secos nos ayude a cambiar nuestra propia perspectiva. Quiero que lean o que escuchen lo que dice la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 37, en el verso 1. Escuchen, porque toda la palabra profética tiene que ver con nosotros. Amén. Escucha lo que dice Ezequiel 37, verso 1. El poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Dice la palabra, me hizo recorrer el valle de un lado a otro, y yo pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Mis hermanos, me gusta cómo comienza esta escritura, porque ahí habla del poder de Dios, el poder de Dios que hay ahora en nosotros, pero también habla del propósito que tiene su Espíritu Santo para llevarnos a donde se requiere que se manifieste ese poder y esa autoridad que ya tenemos en Cristo. Amén. Escucha, Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad, y eso no es un adorno, eso es una asignación. Di conmigo, yo tengo poder y autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Pero fíjate cómo dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8.
Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Mis hermanos, Dios nunca te va a enviar sin propósito y menos nunca te va a enviar sin poder. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Wow. A donde tú vayas, va su espíritu. A donde tú vayas, va su propósito, va su unción. Y lo único que tenemos que hacer es preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no es: Señor, ¿qué hago con mi vida? Escuchen, cambien eso, que eso es lo que hace un niño. Señor, ¿qué sigue en mi vida? No es: Señor, ¿en qué me vas a usar? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me vas a enviar? ¿Amén o no amén? ¿Qué quieres, Señor? A ver, ¿quieres probar de veras la fe que tienes? ¿Quién quiere de veras comprobar que tiene una fe verdadera? Hay 3, 4. Pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que las cosas cambien? Pregúntale a Dios: Señor, si me has dado poder, si me has dado unción, si me has dado autoridad, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios tenía un propósito al enviar a Ezequiel al valle de huesos secos. Y el Espíritu Santo lleva a Ezequiel de lado a lado y hace que el profeta recorra ese valle de muerte, representado en ese montón de huesos que dice la palabra que estaban completamente secos. Esta imagen, que es bíblica, nos muestra un valle que representa no solo la muerte física, representa también la muerte espiritual. Escuchen, yo creo que todas las veces que hemos leído esta historia de Ezequiel, nuestra mente nos traslada a un lugar seco, a un lugar árido, a un lugar sin vida, cuando en realidad esta historia nos está revelando que el valle de huesos secos es en realidad un lugar que todos nosotros conocemos. Ese valle de huesos secos es un valle que nos rodea todos los días de nuestros días. Es el valle en donde están miles o millones de personas espiritualmente muertas. Están sin esperanza, están sin vida, sin propósito. Cada una de esas personas son vidas que tienen una historia que contar. Historias llenas a veces de frustraciones, de engaños, de injusticias, que están esperando a que llegue alguien y que las pueda rescatar. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Esta historia del arqueólogo, cuando él hace el descubrimiento de ese cementerio lleno de esqueletos humanos, lo único que él pudo hacer fue especular sobre el pasado que pudo tener cada uno de esos esqueletos humanos. ¿Y saben algo? Todos los días, todos nosotros, todos los días
Cada uno de nosotros enfrentamos ese valle de personas secas, de personas muertas espiritualmente, y desgraciadamente muchas de esas personas son parte de nuestra familia, son parte de nuestras amistades o de nuestros conocidos. Amén. El único problema es que ya se nos ha hecho normal convivir con ese valle de personas que no tienen vida. Y eso pareciera que ya es una normalidad. Y ni siquiera cuestionamos su pasado y mucho menos cuestionamos su futuro. Pero si esa persona no tiene a Cristo, su fin es la muerte. Escuchen lo que estoy tratando de decirles. Dios no nos llevó a un valle o a un desierto lleno de esqueletos, a donde tú caminas y muy probablemente a donde tú vives. Ahí en ese lugar hay muertos espiritualmente. Y nos vamos a dormir y nos vamos a acostar como si eso fuera normal para nosotros. Miren lo que le dice Dios a Ezequiel. Eso lo pueden leer en Ezequiel 37, verso 3. Entonces Dios me dijo, ¿quién le dijo? Ezequiel, hombre mortal. No hablaba de alguien sobrenatural, un hombre, un humano. ¿Crees que estos huesos pueden volver a la vida? Esa fue la pregunta. Y dice, yo le respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. La pregunta fue, ¿crees que esos huesos pueden volver a vivir? En teoría, la respuesta tenía que ser un sí o tenía que ser un no. Es una pregunta directa y dice, Señor, solo tú lo sabes. Dios nunca nos va a llevar a un valle de huesos muertos, de muerte, para que estemos desanimados. Dios nos va a llevar a ese valle para que seamos testigos del poder que hay en el poder de la resurrección. ¿Tienes familia que todavía no está en Cristo? No te desanimes. ¿Tienes amigos que están muertos espiritualmente? No te desanimes. Si tú no te desanimas, tú vas a poder ver el poder de resurrección en tu familia y en tus amistades. A ver, me encanta porque el mensaje se ve que te está llegando a lo más profundo y te conmovió y te emocionó. Escúchenme. ¿Sí saben lo que es un muerto espiritualmente? Es alguien que está separado de Dios eternamente, que va a estar sin Dios. Esa familia que tanto amas, que tanto procuras, ese familiar, si no tiene a Cristo, se va a perder por toda la eternidad. Hagan algo. Es un ejercicio. Pon en tu mente una persona que sea familiar tuyo, una familia cercana a ti que sea quizá a lo mejor de las que más amas, y que tú sabes que están espiritualmente muertos porque no tienen Cristo, porque no reconocen el señorío del Señor. La pregunta que yo les haría es,
¿qué estarían dispuestos a hacer por esa persona? ¿Qué harías para rescatarlos de una muerte espiritual? ¿Te rendirías? ¿Dirías que estás cansado? ¿O harías todo lo que está a tu alcance para poder llevarlos y que conozcan la vida? El arqueólogo solo pudo especular, no pudo hacer nada, solo fueron especulaciones. ¿Cómo fue su vida? ¿Qué hicieron? ¿De qué murieron? ¿Cómo vivieron? Especuló algo, pero no pudo profundizar más. Nosotros podemos ir mucho más allá que solamente especular. ¿Por qué podemos ir por más? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo para poder hacer que cambie el futuro de esos huesos muertos que conocemos. Yo declaro sobre cada uno de ustedes que cada uno de ustedes es un instrumento que usa Dios para poder hacer que cambie el futuro de esos huesos muertos que ustedes conocen. A veces no nos damos cuenta que estamos rodeados de un valle de personas muertas espiritualmente. Y se nos hace normal saludar a nuestro jefe que está muerto espiritualmente, saludar a la secretaria que está muerta, saludar al empleado, aquella persona que me ayuda, que me apoya, a familia cercana como puede ser la mamá y el papá. Y nos vamos a dormir tan tranquilos. A ver, si tú supieras, bueno, no, nadie de aquí. Si alguien afuera supiera que van a secuestrar mañana a su mamá, ¿qué harían? ¿Se irían a dormir tranquilos? No. Pues no hablo de un secuestro, hablo de una muerte eterna. Dios tiene que incomodarnos tanto por la gente que está cerca de nosotros, que no conoce a Cristo, que deberíamos tener ojeras de no dormir. Somos instrumento de Dios en sus manos para que se detone el poder de resurrección, para ver una nueva vida y para poder una transformación sobrenatural en mi familia y en mis amistades y en mis conocidos. Amén. Tome nota de esto. Ezequiel no fue el que decidió ir al valle de huesos secos. Fue el Espíritu de Dios el que lo llevó. Él no decidió, él obedeció. Mis amados, cuando Dios nos abre los ojos para ver la condición espiritual de las personas, sobre todo la que nos rodean, no es para deprimirnos, es para comisionarnos. Amén. Es para mostrarnos el campo de trabajo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Ezequiel, ¿sabes qué tuvo que hacer? Tuvo que caminar junto a ellos. Él no se quedó viendo el valle a lo lejos. Él tuvo que acercarse, tuvo que involucrarse, tuvo que caminar entre la muerte para poder ser un instrumento de vida. ¿Saben qué significa eso? Les digo que no vamos a poder alcanzar a los perdidos en la comodidad de un auditorio con aire acondicionado.
Amén. De pronto nos movemos en un ámbito o en un círculo de cristianos, de salvos. Comiencen a moverse en el ámbito del círculo de los perdidos. Amén. Dios nos está llamando literalmente a caminar a nosotros entre los huesos secos de una sociedad, de ver por aquellos familiares que son inconversos y aún buscar al vecino, a la vecina que sabemos que no tiene Cristo, a nuestros compañeros de trabajo, personas que están viviendo sin fe, que no tienen esperanza. Ese es el llamado. Ahora, hagan un ejercicio a partir de mañana. Miren a su alrededor, en su trabajo, en su negocio, en su vecindario, en su propia familia. ¿Cuántos huesos secos pueden ustedes identificar? ¿Cuántos? ¿Hay o no hay? Sí hay. Muchas personas que ustedes conocen que parece que tienen vida, pues tienen vida en apariencia, pero están muertos espiritualmente. En ese caminar es probable que vas a encontrar personas exitosas, pero vacías. Vas a ver personas que sonríen, pero es que están desesperados. Personas ocupadas, pero que no tienen una vida con propósito. De eso está lleno. Grábate lo que voy a decir. Tu comodidad espiritual no puede ser más importante que la necesidad espiritual de los otros. Es más cómodo no hacer nada, pero no fuimos llamados a no hacer nada. ¿Amén o no amén? El árbol maduro da fruto. Yo no quiero ser un frustrado de decir, mi congregación es como un kinder lleno de niños que se ofenden, que todo les duele, que si no les hablo se van. Una persona dijo, yo me voy porque se enfermó mi hijo y nadie de los pastores vino a verlo. Yo soy pastor, no soy adivino. Porque además de que quieren que vaya, uno tiene que adivinar. Señor, muéstrame cuántos niños enfermos hay. Si tú tienes una necesidad, márcame, avísame. Pero ¿saben cuál es el concepto de nosotros en la edificación de Cristo? ¿Saben cuál es el concepto? Que yo quiero que ustedes no dependan de un pastor, que ustedes dependan del Señor. Que no busquen al pastor, que busquen a Dios. Los pastores que quieren manipular una congregación siempre van a querer retenerlos. Tú no puedes vivir sin mí. Tú no puedes ir si no me pides permiso. Si te vas, tú vas a ser maldito.
Miedo, temor para manipular. Si tú te vas es porque el Señor te llevó, porque el Señor te envió, o porque se te ocurrió a ti. Y pues yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Esta descripción que hace Ezequiel es así como muy desastrosa, porque dice, eran muchísimos y estaban secos, no solo secos, en gran manera. O sea, no se trataba de un huesito por aquí, otro hueso por allá. Era un valle completo, lleno. Habla de una situación aparentemente imposible, y esto nos enseña algo importante: la magnitud de la necesidad espiritual que existe a nuestro alrededor jamás debe abrumarnos, debe motivarnos. Decir, nunca me había dado cuenta con cuántos muertos convivo. No te abrumes, actívate. Ay, es que nunca me había dado cuenta cuántos primos y tías y tíos están muertos espiritualmente. No te abrumes, actívate. Jesús dijo, Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Jesús nunca se quejó de que hubiera demasiada gente que se tenía que alcanzar. Jesús lo que estaba reconociendo, que hay una gran necesidad. Por eso está llamando obreros. Dios le confirma a Ezequiel algo y le dice, ¿vivirán esos huesos? Y él dijo, Señor, tú lo sabes. Esa es una de las preguntas más profundas que te vas a encontrar en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios conoce todas las cosas. Amén. Dios tiene todo el poder. Pero sin embargo le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? La pregunta es, ¿por qué Dios hace esa pregunta? Por una razón, porque Dios quería probar la fe del profeta. Básicamente Dios quería llevar a Ezequiel a un lugar donde él pudiera reconocer que solo Dios puede hacer lo que es imposible. ¿Vivirán esos huesos? Ezequiel no dijo sí, porque humanamente eso parecía una labor imposible de alcanzar. Pero tampoco Ezequiel dice no, porque eso habría hablado de falta de fe de él. Y entonces Ezequiel solo dijo, Señor, mira qué inteligente, solo tú lo sabes. No dijo un sí, no dijo un no. Solo Dios, tú lo sabes, reconociendo que Dios tiene la respuesta, pero además tiene el poder para que cualquier situación que es imposible sea posible. ¿Qué significa eso? Hay personas que tú conoces, que tú reconoces, que dices, es que esta es más dura que el concreto. Cada vez que vemos a alguien que ha rechazado a Cristo una y otra vez, cada vez que nos encontramos con situaciones que parecen espiritualmente imposibles de alcanzar, debemos recordar la pregunta que hizo Dios. Señor, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirá mi suegra? ¿Vivirá mi papá? ¿Vivirá mi mamá? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Especialmente cuando hablamos de personas que necesitan resucitar espiritualmente. Amén. Piensen en el apóstol Pablo. Hablo de personas que era imposible que se pudieran convertir. Piensen en Pablo. Pablo perseguía a cristianos, los mataba, y eso parecía que lo hacía el peor candidato para poder convertirse a Cristo.
La mujer samaritana, 5 maridos viviendo en adulterio. El ladrón en la cruz, crucificado por criminal. ¿Qué candidatos? Naturalmente era verlos y decir, no hombre, estos ni cómo ayudarlos. Todos ellos eran huesos secos desde una perspectiva humana, pero Dios terminó resucitándolos a cada uno de ellos. Jesús declaró en Marcos 10:27, para los hombres es imposible, hablando de la salvación, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esta verdad debe transformar nuestra perspectiva de cada persona que conocemos, que sabemos que no tienen Cristo. Amén. Quiere decir que no hay nadie demasiado perdido, no hay nadie demasiado duro, demasiado alejado que Dios no pueda resucitar espiritualmente. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos ordena hacer Dios? Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho el Señor a esos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y los cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y vivirán y sabréis que yo soy Jehová. Esta es una de las órdenes más extraordinarias que vas a ver en toda la Biblia, cuando Dios le dice a Ezequiel que le hable a huesos muertos. Imagínate que Dios te lleva al cementerio, te enseña unos huesos y el Señor te dice, háblale a esos huesos. Que quién sabe cuánto tiempo tendrán ahí tirados en la tierra. Pero les digo algo que me encanta. Dios no está pidiendo nuestra opinión. Dios nos está dando una orden. Amén. No está diciendo, ¿qué opinan? No, hombre, si Dios nos preguntara, ¿qué opinan? Quiero mandarlos al cementerio para que profeticen vida sobre los huesos secos. ¿Qué opinas tú? No, hombre, Dios, no estoy loco. ¿Cuándo se va a levantar un hueso con vida? Pero Dios no nos llamó a opinar, Dios nos llamó a obedecer. Dios te da una orden, profetiza sobre esas personas que están muertas. Aquí la palabra profetizar no significa que vas a predecir el futuro, significa que vas a proclamar la palabra de Dios. Vas a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios nos dice que profeticemos sobre los espiritualmente muertos que nos rodean, nos está diciendo el Señor que proclamemos la palabra de vida sobre esas vidas. Amén. Y eso es importante. Escuchen esto que voy a decir. Tu llamado no es convencer a un muerto, es proclamar la vida en el muerto. Porque a veces, como damos por sentado que como un hueso me va a escuchar, ya ni le hablamos.
¿Cómo voy a convencer a ese hueso? No lo vas a convencer. Dice Ezequiel 37:5, profeticé pues como me fue mandado. Dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí dice un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. He aquí tendones sobre de ellos, la carne dice subió, la piel los cubrió por encima, pero no había, dice, espíritu. Y entonces Dios me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y ellos van a vivir. Y dice, profeticé como Dios me había mandado, entró espíritu en ellos y ellos vivieron y estuvieron de pie. Escuchen, cuando ese grupo de huesos se empezó a juntar, revivieron y Ezequiel dice, lo que vi al final, escuchen lo que dice él, estuvieron en pie como un ejército grande en extremo. Escuchen, hay un proceso. Tendones, carne, piel, espíritu. Viene la resurrección espiritual. Generalmente hay un proceso. A veces vemos cambios graduales en la gente que le estamos compartiendo de Cristo. Hay pequeños avances antes de llegar a su conversión. Unos pueden mostrar interés, luego empiezan a hacernos preguntas, después un día dicen, pues quiero ir contigo a la iglesia, y finalmente entregan su corazón a Cristo. Ahora, no se desanimen si no ven resultados inmediatos. ¿Saben qué dice Isaías 55:11? Dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. ¿Saben algo? Cuando el profeta es obediente, sucede una escena extraordinaria. Ezequiel comienza a profetizar. Primero dice hay un ruido, después un temblor, luego se juntan los huesos, se forman cuerpos, pero aún faltaba el espíritu. Dios le dice, profetiza el espíritu. Cuando lo hace, esos cuerpos cobran vida y se levantan como un ejército de Dios. ¿Saben algo? Dios puso esta visión en mi corazón, porque eso es exactamente lo que yo declaro que va a suceder en Conquista. Porque cuando la iglesia profetiza sobre su comunidad, los muertos se van a levantar y se va a formar y va a crecer el ejército del Señor. Amén. Esto es lo que tiene que suceder cuando los espiritualmente muertos son resucitados. No solo van a ser salvados, se van a unir al ejército de Dios para que ellos ahora puedan impactar otras vidas. Miren, estaba leyendo un estudio, no lo voy a mencionar ahorita, pero está analizado cómo el mundo musulmán se está apoderando del mundo completo y comenzó por Europa. Miren, en Francia la tasa de natalidad es abajo de 1.8, o sea, menos de 2 niños por familia. Y eso es igual en Francia, en España, en Alemania, en Inglaterra, tasas de natalidad de menos del 2%. Y saben que mientras una familia de españoles tiene 1.8 hijos, los musulmanes tienen 8.
¿Saben qué significa eso? Que cada vez va a haber menos españoles y va a haber más musulmanes. En América Latina, lo que nos salva ahorita es el Evangelio. No se está proclamando a Cristo como se está proclamando en América Latina. Y todos ustedes son parte de este mover del Espíritu de Dios. Amén. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. No solo se convirtieron, dice, se añadieron a la iglesia y ellos se convirtieron en parte del ejército de Dios. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es una promesa de resurrección espiritual para cada persona sin excepción. A ver, hasta aquí me pude explicar. Quiero conectar este mensaje con una visión que me puso Dios. Amén. Así como Dios le muestra a Ezequiel un valle lleno de huesos secos y después le ordena profetizar sobre de ellos, vamos a implementar como congregación un domingo cada mes. Vamos a tener una reunión especial donde ese día, esa reunión, toda la reunión va a ser especial porque va a ser día de muertos que van a resucitar. Escúchame. ¿Qué vamos a hacer? A partir de noviembre, cada inicio de mes, junto con el domingo que es de oración, vamos a hacer ese día una reunión especial para atender a las personas que, ¿qué crees? Que tú vas a traer. Amén, pastor, gloria a Dios. Ay, pastor, estoy emocionado. A ver, lo voy a repetir, haz de cuenta que no dije nada. Ese domingo, mis hermanos, lo que vamos a hacer es tener una celebración especial con todas las personas que tú vas a traer. ¡Wow! Wow, gracias, Facebook. Ahora, escuchen. Vamos a tener transfo mujeres, transfo hombres, que ya está a la puerta. Entonces el domingo de oración de octubre se va a mover al domingo 12 de octubre, ya lo anunciamos. Y en noviembre, el domingo de oración y de resurrección de muertos va a ser hasta el domingo 16 de noviembre. Anótenlo por ahí. ¿Por qué razón lo llevo hasta el 16 de noviembre? Porque la primera semana, 1 y 2, es el cierre de Transfo Hombres. Y la semana que sigue, que no me acuerdo, debe ser como el 8, por ahí, voy a hacer mi debut internacional en Wisconsin. Dije, Padre de la Gloria, Wisconsin, ¿qué tan lejos está de Pánuco? No, está bien lejos. Ahora, ¿qué trabajo tendrían que hacer? Número 1, identificar los huesos secos que hay alrededor de tu vida. Identificar a lo mejor al familiar que ha rechazado al evangelio, al vecino que vive sin propósito, al compañero de trabajo que sabes que está deprimido, a la amistad que está destruida por causa del pecado. Van a identificarlos.
hagan por lo menos una lista de 5 personas. ¿Cuántos saben que ustedes conocen a más de 5? ¿Amén o no amén? Ahora, antes de hacer una invitación, oren sobre esas personas, profeticen la palabra, profeticen restauración sobre sus vidas y sobre todo, Espíritu Santo, prepara el corazón de mi mamá, prepara el corazón de mi papá, prepara el corazón de mis hermanos, de mis tíos, de mis primos, de aquellos que tú escogiste. Amén. Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, es contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Después de que ustedes estén orando, inviten a esas personas especialmente para nuestro domingo de día de resurrección. Amén. Y eso no tiene que ser una invitación casual, va a ser una invitación con propósito. Va a ser ese día un día de oración porque vamos todos a tener la expectativa de ver un milagro de resurrección. Amén. Ese domingo en especial, toda la congregación, todo va a girar alrededor de las personas invitadas. El mensaje, la música, la atmósfera, todo va a tener que estar diseñado para que el Espíritu Santo opere ese día un milagro en las personas que nos van a visitar. Amén. Amén o no amén. Termino con esto, pero pónganse de pie que quiero decirles 5 cosas que serían 5 compromisos. Ahora, el compromiso lo va a tomar aquel que quiera tomarlo. Pero voy a mencionar compromiso número 1, compromiso de visión. Comprométete a ver tu comunidad como Dios la ve, a ver tu familia como Dios la ve. No veas en tu familia casos perdidos, ve personas entregadas. Amén. Ese es compromiso de visión. Número 2, compromiso de acercamiento. Yo me comprometo a caminar entre los huesos secos que haya en mi entorno. Es un compromiso. Compromiso 3, compromiso de fe. Yo me comprometo a creer que Dios va a poder resucitar espiritualmente a cualquier persona sin importar lo imposible que pudiera parecer. Compromiso 4 se llama compromiso de obediencia. Yo me comprometo a profetizar sobre ellos espiritualmente y sé que va a haber un testimonio porque va a ser proclamado el Evangelio de Cristo. Último, compromiso de expectativa. Yo me comprometo a esperar ver milagros, resurrección espiritual y trabajar para que los convertidos sean parte y se unan al ejército de Dios. Amén. Ezequiel pudo haber quedado traumado de ver tanto hueso. Pudo haber terminado deprimido, abrumado por ver tanta muerte. Pero ¿saben qué? En lugar de salir oprimido, salió empoderado. Porque vio en acción el poder de resurrección. Yo declaro que en tu casa, en tu familia, en tu círculo más cercano, tú vas a dar testimonio del poder de resurrección de Dios. Señor, muéstrale lo que eso quiere decir. Esto es como mejor que poder decir, yo creo que a mi mamá nunca la van a secuestrar y nunca la van a matar. Además de eso, mi mamá va a tener salvación eterna.
Yo no voy a hacer una lista. Yo no voy a tomar lista de presente, quién cumplió, quién no cumplió. Eso le toca a cada uno de ustedes, porque así como el Espíritu convence al inconverso, también el Espíritu va a hablar a tu vida y te va a mostrar, escúchame, las 5 personas, casi te va a hacer una lista. Y cuando te la muestre, tú no vas a poder dejar de ser obediente, porque sabes que el que te la mostró es el Señor. ¿Y saben algo? En la obediencia se manifiesta la bendición. Lo que en mi mente no puedo procesar, cuando hay obediencia, hay manifestación de bendiciones que ni siquiera estaba esperando, pero que Dios va a detonar. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de ellos sea un instrumento que tú usas con poder y con autoridad. Que el que está convencido siga convencido, que el que no está convencido lo convenzas. Ponle, Dios, sin lugar a dudas, las 5 personas por las que ellos van a estar orando, Dios. Y pones todo lo que se necesita para que el 16 de noviembre podamos tener una fiesta en esta congregación de resurrección de muertos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, pues dale un aplauso a Dios.